Saludo con mucho gusto a toda la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño en sus 4 planteles. Hoy es un día muy especial porque iniciamos una serie de proyectos que van vinculados con lo audiovisual, con las posibilidades que los medios audiovisuales nos presentan, y estrenamos una sala para producción de podcast y tenemos un programa que vamos a estar proyectando cada semana que se denomina Ecos de la FAD, en donde ustedes van a poder conocer a nuestras académicas, a nuestros académicos que son representantes de lo que el ejercicio docente nos exige. Y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha significado muchísimo para la historia de nuestra facultad. Él es un exdirector, es nuestro profesor emérito, ha sido un personaje universitario muy importante, fue coordinador de difusión cultural o director de difusión cultural de la universidad, ha participado en una gran cantidad de cuerpos colegiados, y para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros porque él sigue trabajando intensamente. Hoy en día, aparte de ser nuestro profesor emérito, es también el encargado del acervo de la Academia de San Carlos, quien lo resguarda, quien lo divulga, y estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo en esta primera emisión. Bienvenido, doctor José de Santiago Silva. Muchas gracias a sus órdenes. Muchas gracias. Para iniciar, quisiéramos hacerle una pregunta muy general, para que las generaciones de nuevos estudiantes lo conozcan. ¿Quién es José de Santiago? De sus propias palabras. Válgame Dios, difícil pregunta. Lo primero que quiero decir es agradecer ser el primer entrevistado en esta serie. Lo felicito por este logro porque es importantísimo tener estos medios de comunicación tan importantes en la vida moderna. Felicito también a los miembros y la miembro del staff de esta cabina, y a partir de ello trataré de contestar esa difícil pregunta. Pues en primer lugar quiero decir que no soy más que un egresado de la FAD. Soy un académico formado por la FAD que se ha dedicado a la enseñanza, al teatro y a la investigación histórica, que es en lo que creo yo desarrollado más trabajos. De las 3 actividades a las que me he dedicado, siento que la docencia ha sido la sustantiva porque todo lo demás ha sido parte integrante, como que es una especie de nodo en el cual confluyen mis actividades creativas, mis investigaciones y la forma de magnificarlas, que es distribuyéndolas a partir de la docencia. Entonces lo único que me define, creo yo, que soy un egresado de la FAD. Ok. ¿Cuál fue su primer contacto con esta universidad y específicamente con las artes visuales, con las artes plásticas? ¿Cómo llegó usted a conocer esta entonces escuela? Pues voy a comentar algo que es una anécdota muy grata, la recuerdo con enorme cariño, porque resulta que yo estudiaba en una escuela religiosa hasta los 18 años, cuando llegué a la Ciudad de México, después de tener aspiraciones de carácter estrictamente religioso. Traté de incorporarme a la vida normal, y lo único que se me vino a la mente fueron las artes plásticas. No entiendo por qué yo me sentía capaz en eso. No había ningún antecedente, no era bueno para dibujar ni nada, pero yo creía que podía con eso. Y me acerqué a San Carlos. Alguien me dijo que San Carlos era donde se estudiaba arte. Llegué a San Carlos a preguntar qué se necesitaba para estudiar ahí. Había un joven que era secretario de la dirección. Llegué a eso de las 2 de la tarde, estaba prácticamente solo el patio, y había música. Recuerdo la obra que se estaba escuchando, era el Musical Offering de Bach. Okay. Había una música maravillosa, el patio impoluto, eran tiempos de Roberto Garibay. Okay. Entonces me dijo, no, pues aquí no se necesitan más que ganas, pero venga, vamos a conocer al director. Y me llevó a la dirección y ahí estaba Roberto Garibay, que era un señor muy imponente, un hombre muy alto, muy grande, moreno, él, pues muy ejecutivo.
y me dijo, no, pues bienvenido, aquí no se necesita más que, si usted tiene estudiada la educación secundaria, puede entrar. Entonces estudiaba solamente una carrera técnica que era la de pintor, escultor, grabador o dibujante publicitario. Entonces me dieron la hojita con los requisitos, que pues no había ningún problema, fui y me inscribí, y a partir de eso me hice miembro de la comunidad. Pero lo que de ahí se siguió fue algo muy importante, porque resulta que me tocaron maestros de mucho peso histórico. Me tocó un profesor, mi primer profesor de pintura fue Benjamín Coria. Benjamín Coria era un hombre que había estudiado a principios de siglo, de 1903 a 1907, con un profesor catalán que vino a renovar la enseñanza de la pintura en 1903. Antonio Fabrés fue también maestro, el grupo estaba formado por una cantidad de personas maravillosas. Me pregunto yo si fue Fabrés el que los hizo o la historia hizo que coincidieran, porque ahí estaba José Clemente Orozco, estaba Diego Rivera, estaba Armando García Núñez, estaban los hermanos Garduño, y todos ellos hicieron una carrera de excelencia. Entonces, pero además Benjamín Coria tenía una cuestión particular. Él había vivido 20 años en Europa, becado, se fue en 1909, y cuando vino la revolución, pues se le suspendió la beca, pero decidió quedarse. Y fue una cosa muy importante, porque a partir de eso tuvo relación con gente muy importante. Fue compañero de cuarto de Amedeo Modigliani. Y hablaba de Matisse, y hablaba con familiaridad de George Rouault, de toda esta gente. Pues era verdaderamente alucinante su conversación. Entonces, pues realmente esa fue una motivación que me dijo, no, pues en efecto yo de aquí soy. Y luego vino otra presencia de otros personajes que son muy importantes para mí y para la facultad, que fueron Alfonso Pallares. Alfonso Pallares era un arquitecto con una visión moderna de las artes. En aquel tiempo él se empeñaba en difundir un descubrimiento propio, que era la morfocromofonía, o sea, la equivalencia de los valores plásticos con los sonidos, y hacía versiones plásticas de obras de Bach, las traducía en forma codificada, ciertamente científica, nos deslumbraba materialmente con esas ideas. Era un hombre que extraordinariamente motivador. Otras presencias me tocó en los primeros años el doctor Justino Fernández, después la doctora Elisa Vargas Lugo, y que fue maestra toda la vida, hasta que se murió, siguió siendo mi maestra, y Francisco de la Maza. Ellos fueron los que me inocularon el prurito de la historia del arte, particularmente el arte virreinal, que pues tiene tanta importancia en nuestro país. Justino, por supuesto, el arte moderno y contemporáneo, porque acababa de publicar su libro sobre Orozco y estaba escribiendo en ese momento un libro sobre Miguel Ángel, que es modélico. Total, que eran figuras extraordinarias. Total, que no pude sino decir, bueno, es que hay una comunidad verdaderamente brillante, apabullante por sus capacidades docentes y sus capacidades de investigación o de creación. Pues como ustedes saben, la doctora Vargas Lugo es la autoridad en arte virreinal, junto con Francisco de la Maza. Alfonso Pallares ha sido uno de los, fue por decir algunos de sus impulsos creativos, fue el primero que propuso un segundo piso en las vías importantes de la ciudad. Es un hombre visionario desde donde se le pueda ver. Era un hombre que realmente, como decía un compañero de la escuela, le metía a uno la mosca en la oreja y lo dejaba inquieto, motivaba mucho la creatividad de sus educandos. Pues esa fue mi motivación para permanecer aquí. Fue tan fuerte que aquí sigo. Claro, estamos hablando de un momento histórico muy importante, de la búsqueda de identidad de la academia, a partir de los valores humanos que tenía, muy transdisciplinarios también, ¿no? El tener un profesor que se rige bajo una lógica filosófica pitagórica de lo que me comentaba esto de la música con el arte,
¿Usted cree que esto se ha perdido o tenemos una transformación o ya lo tenemos incluido dentro de nuestro desarrollo como profesionales de las artes y el diseño? Usted puede hacer esta comparación. ¿Qué podría comentarnos al respecto? ¿Cómo visualiza lo que estamos ahora viviendo con lo que a usted le tocó? Porque es una oferta maravillosa la que usted nos describe. Sí. Caray, es como un regalo. Así es, fue un blasón pero finalmente no hay que olvidar que estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, que también merece no solo todo nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra devoción. Claro. El asunto es el siguiente, que siento que ese momento fue privilegiado porque Roberto Garibay rescató Roberto Garibay fue la primera vez director de 1958 al 62, o 63, no recuerdo exactamente. Y él encontró un plan de estudios que había sido establecido desde aproximadamente en el 29, 30, o un poco más acá, no recuerdo exactamente la fecha. El plan de estudios era de maestro en artes plásticas. Lo había establecido Manuel Rodríguez Lozano cuando fue director. Él planteaba el hecho de que el arte no se puede enseñar, que el arte es una cuestión que está constituyendo a un individuo y la creatividad la traemos toda, y lo que podemos nosotros hacer es enseñar la forma de las técnicas, y pensó que ese era un buen... El plan de estudios duró muchísimos años, desde los 20, finales de los 20 o 30, hasta el 58, duró muchísimos años. Pero él concibió una cosa muy importante, que fue el hecho de que existían impulsos creativos que tenían que ver con disciplinas diferentes a las artes plásticas convencionales. Muy bien. Y estableció la carrera de dibujo publicitario. Muy bien. Esta es una cuestión importante porque en realidad se vio como una cuestión, como legitimar una cuestión que había estado un poco soterrada, pero que en realidad estaba desde la fundación de la academia. Así es. Este es un asunto en el que yo he reflexionado mucho y trabajo ahora en ese aspecto, es en el hecho de que en realidad las academias del siglo XVIII concebían las artes en su totalidad y legitimaban algunas expresiones de carácter aplicativo o utilitario como parte legítimamente rescatable como expresiones artísticas. Entonces resulta que nuestra academia se funda por la necesidad de acuñar monedas con valores estéticos de excelencia. Claro. Entonces, en realidad, había una visión a futuro muy fuerte. La historia ha sido muy compleja, ha habido aproximaciones y distanciamientos, pero al final creo que ese plan de estudios entendió la necesidad de la transformación de las artes, en donde se reivindica el valor estético de los productos del diseño como susceptibles de calidad de excelencia, de calidad suprema, ¿no? Y esto era en aquel momento una intuición, un impulso ciertamente consciente y fundamentado, pero no teníamos la conciencia de las transformaciones. Es decir, todavía, hasta donde recuerdo, por lo menos yo no había leído el arte en la época de su producción industrial, ni había leído a Deleuze, ni había leído a Bruno Munari en el arte como... ¿Cómo se llama en español? Y el arte como mestiere, el arte como oficio. Ese tipo de asuntos que enriquecen la visión primigenia de las disciplinas tradicionales y las complementan, claro, sin que una sea superior a la otra. Ese es un asunto que creo que tenemos todavía como pendiente en nuestra comunidad, porque la convivencia y la retroalimentación son una de nuestras fortalezas. Claro. El hecho de que ahora estemos en un podcast pues nos habla de un avance que no habría sido posible si no tenemos esa apertura. Ahora, a lo largo del desarrollo de la vida de la academia, desde 1781 hasta hoy, ha habido una concomitancia de los valores estéticos fundamentales de las disciplinas tradicionales, que son fundamentales, claro, para el fortalecimiento de las aplicativas. Es decir, el diseño sin las artes convencionales, sin el dibujo, sin la geometría, no se sostiene.
Pero por otro lado, hay un complemento que hace necesaria la apertura. No pensábamos, hay que decirlo también, en el momento en el que yo entré, no pensaba viéndome en una cabina de grabación para hacer un podcast. Claro. Y ahora lo estamos haciendo. Claro. Esto legitima nuestra evolución. Yo creo que ahora la distancia nos hace ver a estos monumentos intelectuales y artísticos que nos enseñaron como valores inmarcesibles, pero seguramente con el tiempo muchos que estamos nosotros ahora, con los que estamos conviviendo, van a trascender como figuras de primerísimo nivel. Claro. Y ya los verán otros, yo ya no, evidentemente, pero otros jóvenes, como los que ahora nos acompañan como técnicos de esta cabina, verán cómo muchas figuras importantísimas de la FAD van a trascender como valores nacionales. Exacto. Hay una situación que me llama mucho la atención. Usted menciona que venía de una escuela religiosa, o sea, su línea era ser sacerdote. Así es, así es. Y después se enriquece de las artes plásticas, pero no para ahí. Usted se relaciona con otras áreas artísticas como es el teatro. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo contacta esto? ¿Cómo se conectan? Hay una cuestión muy interesante. El teatro en la universidad tiene una tradición también muy vigorosa, pero en el momento en el que yo llegué a la Ciudad de México, había un movimiento muy fuerte impulsado por Héctor Azar. Héctor Azar es un teatrista egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, del Departamento de Teatro, pero que tuvo la inteligencia de llevar el teatro a la coordinación de difusión cultural. Entonces, desde el enclave de las clases de teatro, él promovió que hubiera en cada preparatoria un profesor de teatro. Exacto. Pero luego hubo una cosa muy curiosa, un poco a manera de misionero, iba por las facultades y por las escuelas buscando vocaciones y hacía propuestas. A mí me impresionó mucho una conferencia que dio en la que hablaba cómo los escenógrafos desde el siglo XVIII habían sido fundamentales para el teatro. Y cómo después en la renovación, el propio, que ya mencionamos, a Manuel Rodríguez Lozano, junto con Antonieta Rivas Mercado, fundaron una compañía de teatro importantísima, en donde estaba Novo, personajes de enorme importancia. Él ponderaba la cercanía de las artes plásticas, a Picasso, que había hecho escenografía para los ballets rusos de Diaghilev. Así es. Total que a mí me convenció y me reclutó para el teatro. Me reclutó, es un decir, porque yo no hacía más que andar de acompañante de las compañías de teatro, no hacía nada en ese momento, pero fui miembro del Centro Universitario de Teatro desde su fundación. En fecha muy cercana, el 62 o 63, no recuerdo el año, se fundó y yo empecé a trabajar como auxiliar sin ninguna retribución ni nada, de varios escenógrafos como Alejandro Luna. Y posteriormente él mismo me invitó a dar clases de dibujo constructivo. Yo así fue que entré a la Escuela de Arte Teatral, porque Azar era un verdadero cacique de la cultura teatral mexicana. Dirigía el Centro Universitario de Teatro, o sea, el departamento de teatro de la Coordinación de Difusión Cultural, pero también el departamento de Teatro de Bellas Artes. Llevaba los dos. Y claro, pues yo fui contratado por él en Bellas Artes. Comencé mi primer puesto de profesor, fue de profesor de dibujo constructivo para escenógrafos en la Escuela de Arte Teatral. Y de ahí ya después resulta que estaba tanto ahí, empecé a dar historia del teatro, ahí mismo en Bellas Artes, y estaba tanto tiempo involucrado que acabé haciendo la carrera de escenógrafo en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y ya pues de ahí tampoco he salido, también me quedé como teatrista hasta la fecha. Desde entonces soy profesor, después pasé a ser profesor del CUT, en donde sigo hasta la fecha. Cuando uno va al teatro en México, todos los teatros tienen en su lobby, tienen sus placas, ¿no?, de las representaciones, y en varios teatros aparece el nombre del doctor José de Santiago. ¿Cuáles son las obras que usted considera más importantes en su trayectoria como escenógrafo? Pues habría que clarificar en qué sentido.
Desde un punto de vista emocional, me conmovió mucho que, aparejada con la exposición que tuve retrospectiva en enero pasado, se llevó a la escena una obra que me dedicó José Ramón Enríquez sobre Felipe Ángeles y el fenómeno de la migración. En realidad, yo le había insistido en que teníamos que abordar el tema de la migración desde los 90s, porque sentía que venía un fenómeno importante en ese sentido, y al final él escribió la obra, me la dedicó, y es una obra en la cual resultó pionera y premonitoria, porque habla del problema de la migración como un problema fundamental del mundo moderno. Y la dirección de Emma Dib, que ahora, por cierto, es directora del Centro Universitario de Teatro, pues me hicieron el favor de montarla con alumnos míos del CUT, y esto me llena de satisfacción. Usted estuvo como invitado especial en la inauguración. Pero antes de eso hay algunos montajes históricos muy importantes, como Leoncio y Lena, en donde hicimos con el maestro Luis de Tavira, hicimos una propuesta en la que yo me quejaba de que al escenógrafo siempre le dejaban un poco a manera de complemento el realizar un espacio donde tuviera lugar la actuación. Pero reivindicaba yo, y sigo reivindicándolo, al teatro, a la escenografía como parte sustantiva del teatro. Entonces le pedía yo a Luis de Tavira que hubiera una participación protagónica, y me dijo, de acuerdo, vamos a hacerlo absoluta y totalmente visual. Y fue un espectáculo que, claro, era una obra de George Büchner, un romántico alemán, pero finalmente lo visual era lo fundamental. Era una ópera para actores, en donde lo visual era lo preponderante. Fue una apuesta realmente, pues creo yo, memorable en muchos sentidos. Y bueno, pero como esa hay otras muchas, me pasaría más tiempo del que nos permite el programa platicando de lo que terminaría diciendo, pues finalmente, que he trabajado con los más importantes directores de este país, con el maestro Mendoza, con Héctor Mendoza, con Héctor Azar también trabajé, con Pepe Caballero, con Luis de Tavira, con Luis Margules, qué sé yo, con José Ramón Enríquez, con el que hice una buena cantidad de obras, porque él fue director del CUT y trabajamos juntos muchos años. Entonces, bueno, pues tengo más de 80 escenografías en mi currículum, entonces, pues está largo el asunto. Sí, es impresionante. En esta exposición retrospectiva que albergó el MUCA, pudimos observar todas estas áreas de incidencia en las que su trabajo destaca. En lo personal, vi su gráfica, el trabajo que hace dentro de la gráfica me parece muy fino, extraordinario. Ahí entiendo algunas referencias de su pasado religioso, ¿no? Vi algunas influencias ahí interesantes. Y cómo se va diversificando su labor profesional. No termina en un solo escenario, sino se va a otro. Y en la vida universitaria, ¿qué puede usted recordar como más significativo en su periodo de dirección de esta facultad? Bueno, de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pues lo que más hay dos asuntos que me parecían importantes cuando tomé la dirección y que planteé desde el primer proyecto que hice llegar a la Junta de Gobierno, que fue la tecnificación de la enseñanza. Pensé que tanto para las artes plásticas como para el diseño, el aspecto de la computación estaba muy rezagado. Me acuerdo perfectamente, había algo así como entre 6 y 8 computadores del más bajo nivel. Entonces, mi primera petición al rector fue hacer un esfuerzo serio, importante, una inversión que nos permitiera tener instrumentos de vanguardia, que por cierto cuando llegaron no sabíamos qué hacer con ellos, porque había una tecnología que se nos negaba en aquel momento. Pero me impresionó mucho una cuestión, cuando llegó el equipo de esa importantísima remesa de computadoras y de instrumentos de impresión, la velocidad con la que tanto profesores como alumnos se actualizaron y empezaron a poder manipularlo con verdadera maestría.
A mí me pasó además en lo personal algo fundamental. Yo no sabía nada de computación, sigo sin saber, pero resulta que el contacto con ese proceso me empezó a involucrar, y cualquier alumno yo me quedaba para poder preservar mi capacidad, mis posibilidades como creador artístico. Procuraba no comer fuera, no salir a comer, sino utilizar lo que va de las 2 a las 4 o 5 para trabajar en la propia oficina. Y cuando se me atoraban las cosas, salía al pasillo y al primer alumno que pasaba lo metía y me sacaba de los problemas. Claro, estaba yo haciendo pininos, no sabía nada. Claro. Mi primera maestra fue la doctora Vilchis. Ella fue, a ella le debo mi introducción, pues muy breve, pero finalmente me condujo bien, porque modifiqué mi manera de trabajar. A partir de eso, pues yo he estado trabajando fundamentalmente tanto en foto como en imagen digital. Exacto. ¿No? Ahora, el segundo asunto, volviendo a la pregunta, el segundo asunto fue la necesidad de actualizar. Recordarán ustedes que había 2 carreras muy similares, que eran diseño y comunicación gráfica. Las 2 tenían niveles de excelencia, pero eran diferentes en varios sentidos. Y lo que yo pensé que era necesario era unificarlas en un programa que tomara lo mejor de las 2 y se fundiera en una sola licenciatura. Y creo que eso fue un paso fundamental para la entonces CENAP. Por otro lado, una cuestión que percibí como importante en visuales es que, por circunstancias que no acabo de entender, lo que más se había desarrollado en aquel entonces, y creo que sigue siendo, es la estampa. Exacto. Entonces procuramos tecnificar también el área de estampa, y comprando tórculos de mayor dimensión y ponerlos en varios sitios, diversificar la posibilidad, fortalecer el taller o la chea, y creo que eso fue importante porque realmente le ha dado una consistencia a la producción gráfica de la FAD, pues que la hacen pionera en el campo no solo de la docencia, sino de la producción gráfica nacional. Así es. De hecho, hacia eso iba mi siguiente pregunta. La importancia de la gráfica a nivel nacional producida en la facultad es relevante. O sea, la FAD es líder en la producción de esta área de artística. Cuando fue el problema estudiantil del 68, ¿usted tiene alguna anécdota en especial que quisiera compartirle a la audiencia? Creo que sería importante de repente para entender cómo se dan estos movimientos sociales y cómo el arte participa en ello, desde la visión de un entonces joven artista que apuntalaba hacia un crecimiento que ahora vemos como realidad. Es multifacético, doctor, muy admirado y reconocido su trabajo, pero eso es importante para que también los alumnos vean cómo se puede, uno puede entrar en diferentes ámbitos de producción. Pero algo que recuerde del 68 que lo tenga usted para compartir. Lo que más me impresiona a mí de ese momento político, lo primero que había que decir es que en aquel tiempo la escuela tenía todavía la impronta de la herencia posrevolucionaria, de un nacionalismo muy fuerte, muy acendrado, y de una afiliación de izquierda muy poderosa. Entonces, a poco tiempo que estuvieron ahí, empezaba a saber de Marx y empezaba uno a leer los prolegómenos a los escritos de no me acuerdo qué año de Marx. Había un adoctrinamiento muy fuerte, habría que decirlo, ¿no? El asunto es que además había una cuestión que era muy importante. En lo sustantivo había una coincidencia absoluta, había variaciones en el grado, pero todo el mundo era gente de avanzada. Le llamábamos entonces a ser progresista. Okay. Y todos éramos pro izquierda, ¿no? Por un cambio social, de reivindicaciones sociales, de obrero campesinas. Estábamos todavía en ese campo. Pero lo que era interesante es que llegados los conflictos, los profesores eran realmente todos solidarios y todos trabajaban junto con los alumnos. Ahí nos juntábamos todos haciendo las mantas, porque en el 68 la mayor parte de las mantas las pintábamos en San Carlos. La producción gráfica la hacíamos en San Carlos. Yo en ese momento estaba haciendo el examen profesional y se interrumpió por el conflicto, ¿no?
pero nos enfrascamos en el trabajo. Recuerdo a profesores de edad muy avanzada como Gabriel Fernández Ledesma dirigiendo la realización del dibujo desde la parte alta de los pasillos a los que abajo dibujábamos para que quedara proporcionada las figuras y todo esto, ¿no? Ahora, en ese orden de cosas, resulta que la actividad en la escuela era muy fuerte y por lo mismo tuvimos una represión especialmente dura. Tuvimos incursiones paramilitares en donde dispararon sobre las paredes y destruyeron las máquinas de producción gráfica. Grupos vestidos de civil, pero evidentemente eran tropa militar, ¿no? Claro. En uno de los hubo esto, como se me pidió una anécdota, cuento la anécdota completa. Claro. En una de las manifestaciones hubo una especie de desagravio a la bandera porque se había puesto en un mitin, se había puesto la bandera roja en la bandera nacional del Zócalo. Entonces Díaz Ordaz programó una manifestación como desagravio a la bandera y acudieron muchísimas personas acarreadas, pero las personas estas acarreadas empezaron a voltearse y en el Zócalo gritaban a coro: somos borregos de Díaz Ordaz. Entonces esto que creó una situación muy complicada. Yo vivía en aquel momento, por circunstancias de la vida, vivía en la calle de Madero. Uh-huh. Entonces la situación se puso sumamente complicada. Entró el ejército al Zócalo a disolverla, ya sea de una manifestación de apoyo al gobierno, se convirtió en un mitin político contra el gobierno. Yo corrí a mi casa, subí a la azotea y desde la azotea, junto con unos colegas de San Carlos, de la azotea de mi casa se veía la calle de Madero y vimos cómo entraban tropas y comenzaron a aventar desde las azoteas proyectiles, botellas, y los colegas que estaban conmigo comenzaron a aventar las macetas. Y lo primero fue que se inutilizó un jeep militar que pasaba, que le cayó exactamente en el motor y se paró. Pero a partir de eso comenzaron tiempos sumamente difíciles porque prácticamente mi casa fue ocupada militarmente. No se metieron a la casa, pero desde las azoteas circunvencinas estábamos prácticamente vigilados. Las actividades comenzaron a ser realmente muy complicadas, y muy poco tiempo después vino el 2 de octubre. ¿No? Así es. Entonces, y todo fue pues con colegas, lo hicimos con colegas el famoso grupo Mira, que entonces creo que todavía no existía, se formó un poco tiempo después, pero ellos han sido los que, uno de ese grupo eran alumnos de los primeros años, yo ya había salido, estaban encabezados fundamentalmente por Aquino, Arnulfo Aquino. Nuestro delegado ante el Consejo de Huelga, general de Huelga, era un colega de ese grupo. Estaba también Saúl Martínez, que me acuerdo yo, Rebeca, ahí se me van los nombres, pero finalmente pues éramos los militantes de la comunidad de San Carlos de entonces. Sí, estas anécdotas son importantes que las conozcamos porque es parte de lo que también influyó en la nueva forma de pensamiento de toda esa generación. Yo creo que es importante, no está por demás mencionar el hecho de, estamos hablando del 68. Esto fue óbice para una cuestión muy, muy, muy importante porque la crisis puso a todas las escuelas y a las universidades a reflexionar sobre sí mismas. Y curiosamente, a partir del movimiento del 68, se vio la necesidad, en primer lugar, de reivindicar o homologar los estudios a nivel profesional, de manera que a la entrada de Antonio Trejo se planteó la necesidad de hacerle una escuela profesional con el requisito de la educación del bachillerato completo, y se comenzó a pensar en un posgrado. Entonces, a pesar de que fue una crisis muy dolorosa, hubieron asuntos que nos hicieron reflexionar y que llevaron, sobre todo a las personas que estaban más involucradas ya con la dirección, al hecho de que a la entrada de Roberto Garibay en su segundo periodo, que fue 1970, se estableció ya un nuevo plan de estudios
con una visión pues realmente muy diferente, muy discutida, muy peleada. Todavía creo que no salimos de esa discusión. Claro. Cada día se descubren más cosas en relación a esa transformación que había comenzado con Cuevas, con el premio de Sao Paulo, de la Bienal de Sao Paulo, la celebración del Salón ESO, entiendo que fue en el 58 por ahí. Y toda esta cuestión de la llamada ruptura, que no rompió nada, sí, pero así se llamó, y que no fue otra cosa que uno de los aspectos de la Guerra Fría en el campo de la cultura. Así es. Sí, un periodo bien interesante, muy intenso para todos los protagonistas históricos de ese momento. Curiosamente, actualmente estamos trabajando, uno de nuestros proyectos es una publicación sobre el Hotentote, que es un personaje muy célebre, y yo estoy trabajando precisamente el tema de la actitud contestataria de ese momento, en donde está incluida la conflictiva que vivió San Carlos, que tenía una afiliación de arte social muy fuerte, pero que habían ya habido en el seno de la propia comunidad manifestaciones muy diversas, como el arte de Gabriel Fernández Ledesma, que hacía un cubismo muy claro, pero también estaban otros autores como Emilio Amero, que había hecho una especie también de cubismo y emparejado con un movimiento muy importante en el que los artistas plásticos fueron protagónicos, que fue el estridentismo, en donde estaba también Cueto, Germán Cueto, un escultor muy absolutamente moderno, de manera que la ruptura no fue tal, estas cosas estaban ya. Lo que se trató realmente de controlar desde el Departamento de Estado de la OEA fue la eliminación del tema político, particularmente el político nacionalista de los países latinoamericanos, ¿no? Y eso con los recientes descubrimientos, a la muerte de José Gómez Sicre, que fue pues llamémosle agente o funcionario de la OEA, que hizo todo ese movimiento. Y en su archivo se han encontrado los documentos en donde queda clarísimo que prácticamente todos los artículos que escribió Cuevas en relación a ese tema los escribió él mismo, Gómez Sicre. Okay. O sea, que inventó a Cuevas, es el inventor, así lo llaman algunos críticos y teóricos, lo llaman como José Gómez Sicre, inventor de Cuevas. Exacto. Pero no nomás de Cuevas, de otras muchas cosas. Él fue el gestor del Salón ESO. Que había tenido también edición en Sudamérica, ya no sé si en Colombia o en otro lugar, como para ir unificando el lenguaje abstracto a nivel continental y a nivel mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron los Estados Unidos como el país triunfante y su representación colectiva, pues programada, fue el expresionismo abstracto, ¿no? Así es. Es súper interesante todo lo que nos está comentando. Tenemos poquito tiempo, pero podremos seguir con muchos temas. Actualmente, usted está al frente de un centro de investigación y conservación de lo que son nuestros acervos. ¿Qué les diría a los jóvenes que nos escuchan con respecto a esto que tenemos en la academia, que es un acervo muy importante de la Universidad de la Nación y que está a resguardo de la facultad? Usted encabeza un grupo de investigadores, la mayoría son mujeres, que están preparando, que se están convirtiendo en expertas, si no es que ya lo son, y que pues es algo que tenemos que preservar, conservar y acrecentar. Vamos a iniciar ahí un proyecto de donaciones y cosas por el estilo, pero ¿qué les podría decir? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué tenemos? Es una pregunta que me complace porque resulta que la cultura es un asunto acumulativo. La cultura no se inventa, así sea como una reacción en contra, necesitamos conocerla. Es decir, si no conocemos el pasado, malamente podemos reaccionar contra el pasado, claro, o malamente podemos aumentar y acrecentar el pasado. El asunto es que la cultura, en efecto, entonces es un continuum, y parte de nuestra historia está en las colecciones. Una parte importante es que hay una especie de genética en donde los profesores actuales están heredando
lo que vieron hacer a sus maestros, y a su vez esos maestros lo vieron de otros. Y esto en el sistema de enseñanza decimonónico, desde la fundación en el 18, pero luego a lo largo de todo el siglo XIX, se basó en la imitación de los maestros, de los que ya sabían. Entonces, uno de los principales elementos formativos que concibió el fundador fue el hacer un museo. Hacer un museo donde estuvieran las muestras para que no pretendieran hacer lo que no estaba de alguna manera canonizado por las artes neoclásicas de ese momento. Pero posteriormente, a medida que fue evolucionando el gusto, se fueron aumentando y agregando nuevas visiones artísticas que son, por decirlo de alguna manera, nuestra historia gráfica. Los maestros dejaron obra, los alumnos dejaron obra, se estableció una costumbre que fue muy interesante, también venía de las academias europeas, de que las obras más importantes de cada curso, al final del mismo, se seleccionaban e iban a dar al acervo de la academia. Pero después la academia también tuvo recursos como para becar a gente a la cual se le imponía la obligación de mandar obras desde Europa. Y con ese mecanismo se fueron acrecentando los acervos, de manera que ahora son parte de la historia cultural del país. Lo que sí habría que mencionar adicionalmente, usted ya comenzó a mencionar ese hecho, es que tenemos un hueco largo en donde no hemos podido ir actualizando esas colecciones y tenemos que hacernos cargo de darle continuidad. Claro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No es el coleccionismo no es un asunto de codicia o de acumulación, es un asunto de conciencia histórica. Tenemos que contrastar el pasado con el presente, saber qué hubo. Y a partir de esa riqueza, tomar los elementos necesarios para el cambio y para el incremento de la cultura nacional. Nosotros seguimos siendo parte fundamental, pero tenemos que tener esas muestras dentro de nuestros acervos. Hay ahora actores en la plástica nacional que tendrían que estar representados. Me acuerdo, por ejemplo, de Gabriel Orozco, de Flor Garduño, son cumbres, o de los hermanos Marín. Tenemos que acudir a ellos y decirles, aquí falta su obra, hay que ver cómo la adquirimos, cómo nos hacemos de ella, porque ellos son en este momento valores inmarcesibles del arte nacional, son prototípicos de nuestra actualidad. Sebastián, tenemos obra de Sebastián por todos lados, pero nosotros no tenemos ninguna. Exacto. Tenemos que pedirle además él es un hombre generosísimo y un hombre muy bien nacido, siempre lo he comentado, es un hombre que reconoce, que como reconozco yo, que la facultad nos ha dado todo. Así es. Entonces tenemos que retribuirle y vamos a hacerlo con su apoyo. Podemos iniciar esta campaña de acumulación de bienes representativos de las diferentes etapas y de la actual, la contemporánea de nuestra comunidad. Perfecto. Y pues se nos acabó el tiempo, doctor, pero estamos muy, muy agradecidos. No es mentira lo que le digo, la conversación con usted es maravillosa, hay muchos temas que podemos retomar. Estamos tratando de hacer proyectos que permitan a la comunidad autorreconocerse, que sepamos quiénes son nuestros académicos, que sepamos quiénes son los miembros de este cuerpo, de este corpus artístico y diseñístico que finalmente somos los que le damos sentido a la universidad, desde la docencia, la investigación y la divulgación, la difusión de la cultura. Doctor, ha sido un gustazo, un banquete el escucharlo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, los jóvenes que lo estaban escuchando estaban aquí encantados, como yo mismo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo este tipo de programas, vamos a tener otros invitados y vamos a tener también un segundo programa con el doctor de Santiago, porque nos dejó así como con ganas de seguir platicando. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted y a los colegas, a alumnos y funcionarios de esta cabina, que me complace en saludar y en darle el banderazo de inicio a estos trabajos. Gracias. Gracias, que estén muy bien.